Arrancamos este instante de este viernes, ya 8 de enero, 11:24 minutos, para establecer contacto con Ana Vega, que a la vez Ana Vega nos va a presentar a su invitado. ¿Cómo le va, Ana? Hola, ¿cómo les va? Buen día. Así es, estamos con el doctor Luis Cabeza. Le agradecemos la espera a lo largo de la mañana para podernos comunicar y hablar de esta nueva convocatoria que se ha hecho, por ejemplo, en Buenos Aires a nivel nacional, a pesar de que nunca se dejó de hacer, para donantes de plasma en el caso de las personas que han tenido COVID. ¿Cómo está esta situación en nuestra provincia y qué deben hacer quienes quizás no han sido informados de la posibilidad de donar? Buenos días, doctor. Buen día, Ana. Buen día a todo el equipo. Muchas gracias por la nota. Coméntenos cómo se está trabajando en Mendoza. Con respecto a las estrategias que tenemos para poder paliar un poquito el COVID, en la situación actual que tenemos en cuanto a evidencia científica, sabemos claramente que para pacientes graves con daño instituido, es decir, pacientes que están en terapia, ya es tarde, entonces el plasma ahí no cumple ningún efecto, ningún rol. Por lo tanto, para esos pacientes no. Un segundo trabajo que salió hace poco muestra la efectividad si el plasma se utiliza en las primeras 72 horas de inicio de los síntomas, y el mayor efecto, o sea, el mayor beneficio, se ha visto en aquellas personas mayores de, por lo menos lo que hizo este estudio, mayores de 60 años o con alguna enfermedad previa. Entonces, en resumen, hoy sabemos que el plasma sirve siempre y cuando se aplique de manera precoz, primeros 3 o 4 días de inicio de los síntomas. En relación a esto, primer punto, y segundo, que tienen que ser con títulos de anticuerpos altos, o sea, la cantidad de anticuerpos que tenga ese plasma, la cantidad de defensas, tiene que ser alta. Bien, entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Seguimos, obviamente, estimulando que aquellas personas convalecientes se presenten para ser evaluadas como donantes de plasma, para hacerse la entrevista, para hacerse los análisis previos, y eventualmente para donar. Como ahora el requerimiento ha bajado, los casos han bajado, las internaciones han bajado, en realidad ahora la extracción de plasma se está haciendo un poquito más, acotada a lo que necesitamos para no producir de más ni tampoco quedarnos sin plasma. Pero esa es la situación actual de la evidencia de plasma y de cómo se apunta la estrategia actualmente. Doctor, ¿cómo está centralizada la recolección de plasma en nuestra provincia y la distribución? Bien, los centros autorizados por el Ministerio para la recolección de plasma es el Centro Regional de Hemoterapia, el Servicio de Hemoterapia del Hospital del Carmen y el Hospital Italiano. Estos lugares porque tienen los equipos necesarios para la recolección. Y como requisito tiene que haber pasado un mes mínimamente de haber tenido la prueba de PCR positiva o haber sido contacto estrecho. Tenemos que aclarar que no es que yo creo que lo tuve yo, sino tiene que ser claro o haber sido el caso o, por ejemplo, el contacto. Entonces, para tener el nexo epidemiológico claro y que puedan ser evaluados. Todo esto lo aclaramos porque también hemos tenido muchas personas que se acercaron, que creo que lo tuve, que yo fui contacto, en realidad cuando uno después vuelve a reinterrogar no habían sido y iban solamente a hacerse los estudios. Y tenemos que entender que es un recurso finito, que es un recurso costoso. O sea, hacer todos los estudios para evaluar a un donante tiene sus costos y no es para nada despreciable, por eso es que pedimos a la población el compromiso de, si fuera un caso positivo o contacto conviviente de un caso positivo, ellos sí, pero concurrir para ver por las dudas no tiene ningún sentido y nos deja sin recursos para poder seguir generando plasma. Entonces hay que tener la certeza del PCR positivo y con una alta carga para ser donante. La certeza del PCR o ser positivo epidemiológicamente, ¿qué quiere decir eso? Si en una familia una de las personas es positiva, se considera positivo al resto de los convivientes. Esas personas nosotros sí las hemos evaluado, pero los convivientes directos, no a alguien que pasó por la casa, por ejemplo, por dibujarlo un poquito. Y lo segundo que evaluamos son los títulos de anticuerpos, sí. Tienen que tener más de un cierto valor para que pueda
producirse la donación de plasma y que ese plasma para el paciente le sea útil. ¿Hay reserva de plasma de convaleciente en la provincia? ¿Es necesario generar una reserva mayor previendo que aumenten los casos? Esto, a ver, nosotros tenemos que ir produciendo en la medida que se vaya necesitando, ni de menos para no desabastecer y no tratar a ningún paciente, ni de más que sea un derroche de recursos, porque la obtención del plasma a través del procedimiento de aféresis, también el descartable que usan las máquinas para poder separar el plasma es algo muy costoso. Entonces tenemos que ir regulando de manera muy fina lo que se produce con lo que se consume. Sí, vuelvo a repetir, en estrategias terapéuticas, en esto ya tenemos evidencia, lo otro es uso de corticoides y no hay mucha más evidencia. Así es que para los enfermos esto es lo que tenemos para ofrecerles hoy en día, y obviamente que el aumento de los casos irá también acompañado de un aumento de la producción. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo la entrevista. Muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias, doctor Luis Cabezas. Hablaba con Ana María Vega en Muchas Gracias. Tener en cuenta entonces esto que nos explicaba el doctor, fundamentalmente no es si yo creo que puedo ser donante, sino estar predispuesto para hacerlo, fundamentalmente teniendo en cuenta los contactos estrechos o un análisis positivo de PCR de que tuve COVID y generé los anticuerpos como para que mi plasma pueda ayudar a personas que padecen la enfermedad en los momentos en que el doctor lo estaba explicando. Muchas gracias, Ana. Buen día. Muchas gracias.